Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Disculpen la interrupción que ha habido en este mensaje, supuestamente por una falla tecnológica, pero creemos que ha sido corregida. Como siempre habla para ustedes con mucho respeto el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Yo voy a tratar este estudio basado en el capítulo 19 de Levítico, y el tema que voy a desarrollar es el amor al prójimo. Damos gracias. Les ruego poner especial atención a cada uno de los detalles que voy a estar presentando. Van a ser 2 lecciones. Siempre les pido que no dejen de escuchar la segunda parte para tener una comprensión plena. Y hago referencia a citas primeramente del Nuevo Testamento. El más grande mandamiento que el Señor Jesucristo nos dijo es el siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. El segundo gran mandamiento es, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, hermanos, se encuentra en Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Romanos, Gálatas, Santiago, pero yo quiero aclararles que primeramente fue dado en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Este libro de Levítico trata 3 aspectos principales. Primeramente habla sobre rituales de sacrificio, habla sobre festividades religiosas y habla sobre la pureza ceremonial. Es realmente sorprendente encontrar la sublime verdad de que los israelitas debían de amar a su prójimo como a ellos mismos. Sin embargo, el mandamiento de Dios que se nos presenta en este contexto es el siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 18. Ser la nación santa de Dios requería que Israel fuera amoroso. Habían de ser un pueblo santo, o sea, limpiado con sangre y libre de inmundicia, que adoraran regularmente y ofrecieran sacrificios. Esto se lo demandaba nuestro Dios. También habían de ser un pueblo que se caracterizara por el amor. En esta lección que les estoy presentando, vamos a aprender lo que Dios deseaba que Israel hiciera para mostrar su amor por los demás. Voy a considerar 3 aspectos y ahora voy a tratar el primer aspecto, que se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios. Este capítulo 19 de Levítico comienza con estas palabras: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Versículo 2. Hacia la mitad del capítulo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versículo 18. Y al final concluye: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras, yo Jehová. Versículo 37.
Para ser santo se tenía que amar al prójimo y amar precisamente al prójimo, es decir, se tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Ahora bien, la interrogante es, ¿cuáles mandamientos? Bueno, el capítulo repite la mayoría de los 10 mandamientos y puede que incluya otros que no están específicamente establecidos. Amar al prójimo como a uno mismo comienza con guardar los mandamientos de Dios, especialmente aquellos que se encuentran en los 10 mandamientos. Con la excepción del mandamiento del día de reposo, hago esta aclaración, todos se encuentran también en el Nuevo Testamento. El principio del amor es obvio en los últimos 6 de los 10 mandamientos que abordan nuestras relaciones con otros seres humanos. Si amamos a los demás como a nosotros mismos, evidente, hermanos, que no les daremos muerte, no cometeremos adulterio con sus esposos o con sus esposas, no les robaremos, no les mentiremos, no codiciaremos lo que a ellos les pertenece. Usted puede notar que este principio fundamental de estos primeros 6 mandamientos se incluye también dentro de las ordenanzas novotestamentarias. Menos obvio es la idea de que adorar únicamente al Señor, negarse a hacer o adorar ídolos y no tomar el nombre de Dios en vano, también son formas de mostrar amor a nuestro prójimo. El primero y el segundo mayor de los mandamientos están estrechamente relacionados. Aquellos que siguen al Señor tratan a otros seres humanos de una manera correcta. No sé lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, una vez hemos visto la obediencia a esos mandamientos de Dios, quiero que pasemos a ver la segunda parte. Y esa segunda parte se refiere a que tenemos que mantener nuestra identidad. Los israelitas, Dios les exigió enormemente que mantuvieran su identidad. Los israelitas habían de demostrar su amor por los demás guardando el mandamiento de Dios de mantener su propia identidad. No tenían que tener una identidad por imitación, sino que deberían de ser ellos mismos. Entonces, la santidad, que es uno de los aspectos esenciales que se desarrolla en este libro de Levítico, la santidad requería que ellos fueran personas apartadas. Su carácter distintivo les permitía bendecir a otros. Y este principio viene de este libro de Génesis. Note lo que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Entonces, siendo una luz a las naciones, como lo expresa el profeta Isaías, noten lo que expresa Isaías en el capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo,
por luz de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que si los israelitas obedecían los estatutos y ordenanzas dados por Dios, noten lo que dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras, yo Jehová. Verso 37. Si ellos guardaban estos estatutos y ordenanzas, serían un pueblo peculiar, un pueblo totalmente diferente de todos los demás. Serían una nación totalmente santa. Entonces, ¿cómo les ayudaría esta peculiaridad a cumplir con su responsabilidad de amar a los demás, incluso a aquellos que estaban fuera de su confraternidad, o sea, incluso aquellos que estaban fuera de su congregación, o sea, de la nación entera? Analicemos esto. La pregunta es especialmente relevante hoy en día. Los cristianos, como los antiguos israelitas, tenemos el desafío de apartarnos y distinguirnos de los demás. Esta es una realidad. Y yo quiero tomar en cuenta esta declaración porque algunos en la iglesia parecen pensar que para ganar a otros para el Señor, nos tenemos que ser más como ellos en las actividades del mundo. Esto es lo que piensan muchos de una o de otra manera, lamentablemente, pero esto es para cristianos que se niegan a crecer espiritualmente. Muchos cristianos o algunos cristianos podrían decir que podemos interesar a extraños a venir a las actividades de la iglesia y a los servicios de adoración a nosotros si nos hacemos como ellos. Por ejemplo, nos invitan a una reunión social. Ellos toman licor. Yo les acepto una copa. Ellos fuman. Yo les acepto un cigarrillo. ¿Ve? Esto es cómo se puede pensar de una o de otra manera para ganar personas. Bueno, un problema con este punto de vista es que para influir en las personas para bien, hermanos, nosotros mismos tenemos que ser buenos. Nosotros mismos tenemos que vivir en acuerdo a la santidad de los principios de nuestro Señor. Es decir, no podemos participar en sus actividades pecaminosas para ganarlos. Hemos de ser, como nos enseña la palabra de Dios, la sal y la luz. Es decir, nosotros entendemos que la sal y la luz son diferentes de aquellos a quienes influyen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Que a decir verdad, mostramos un mayor amor por los demás, manteniendo nuestra distinción. Es decir, para que podamos influir en ellos a ser mejores. Entonces, mostramos un mayor amor por los demás, manteniendo nuestra distinción, que descendiendo a su nivel. O decir, participando en sus malas acciones. Entonces, por lo tanto, como el Israel de antaño, hermanos, los cristianos hoy tenemos que ser distintos, tenemos que ser totalmente diferentes. ¿Cómo? Bueno, usted podría a lo mejor razonar, no comiendo los alimentos que les eran prohibidos a ellos. O también podría decir, a lo mejor vistiéndome como ellos eran. Más bien, hermanos, hemos de ser distintos del mundo en el sentido de que no nos conformamos al mundo.
Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, hemos de mantenernos sin mancha del mundo, como nos dice Santiago 1:27. No amar las cosas pecaminosas del mundo. Notemos, hermanos, lo que nos expresa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, los versos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que nuestra característica distintiva debe ser obvia en nuestra fe, en nuestra espiritualidad y en nuestra pureza. Es decir, que si nosotros amamos a los demás, vamos a mantener esa identidad distinta y vamos a ser buenos ejemplos de cómo el que ama y obedece a Dios puede gozar de una vida abundante. También el apóstol Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, vemos aquí estos dos puntos tan importantes, se los recuerdo. La obediencia a los mandamientos de Dios y en segundo aspecto, el mantener nuestra propia identidad. Y ahora quiero que pasemos a ver el tercer punto importante de este mensaje. Somos llamados a hacer el bien a todo tipo de personas. Esto es bastante largo, hermanos, porque quiero considerarlo desde todos los ángulos muy importantes de que nosotros somos llamados a hacer el bien a todo tipo de personas. Lo que traeré a continuación, sé que no es nada fácil, ya que la regla divina no excluye a nadie. Es difícil hacerlo. Sin embargo, es la ordenanza de parte de nuestro Dios. El capítulo 19, hermanos, de Levítico, también especifica que los israelitas habían de hacer el bien a las personas en una amplia variedad de categorías. Yo creo que no hay nada que quede afuera. No hay ninguna categoría que quede afuera en hacer el bien. Dado que nosotros también hemos de amar a nuestro prójimo, podemos suponer que Dios desea que nos comportemos de una manera similar. De una manera similar precisamente en esta dispensación cristiana. El bien comienza con hacerlo iniciándonos con nuestros enemigos. Qué difícil es hacer el bien para nuestros o con nuestros enemigos. Veamos esta primera fase, pues, de nuestros enemigos. El israelita no había
de aborrecer a su hermano en su corazón, aunque, podía razonar. Aquí en el verso 17 dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Noten, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, el cristiano no debe odiar a su enemigo. Sin embargo, puede decirle, por su propio bien, por supuesto, sobre lo que ha hecho mal. Le puede hablar con su enemigo y decirle lo que ha hecho mal. No es que vamos a asumir una actitud de demencia. No debe hacerse de manera que participe de su pecado. La reprensión tiene que hacerse apaciblemente, con la actitud correcta, sin tomar venganza ni guardar rencor contra el ofensor. Dice el verso 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos hermanos tienen la idea de que el Nuevo Testamento trata con pensamientos, actitudes y deseos, mientras que el Antiguo Testamento trata solo con las acciones. Yo le digo que es una percepción totalmente equivocada. Los versículos que nos ocupan obviamente refutan esa creencia, prohibiendo que alguien incluso aborreciera a su enemigo. Y por eso yo, desde que he iniciado esta lección tan interesante acerca del amor al prójimo, le he pedido que le ponga especial cuidado a este capítulo 19 del Levítico. Bueno, hemos visto la relación con nuestros enemigos. Ahora veamos nuestra relación con nuestra familia y los amigos. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de comunicación y comunión con nuestros familiares o parientes cercanos? Muchas veces hasta con nuestros hermanos de carne y sangre. Lamentablemente tal situación es real, hermanos. Al pueblo de Dios se le mandó hacer el bien a sus familias y hermanos, trayendo ofrendas de paz. En Levítico capítulo 19, los versos 5 al 8, se dan instrucciones sobre tales ofrendas. Si bien estas instrucciones pudieron haber sido incluidas en este contexto, por alguna razón, nos recuerdan y les recordarían a los israelitas la responsabilidad de la familia y los hermanos. Es decir, que podemos ver pues que cuando se ofrecía una ofrenda de paz, se brindaba la oportunidad para que su familia y amigos pudieran comer juntos, compartiendo parte de ese animal sacrificado en una especie de comida de confraternidad. Entonces, la aplicación a nosotros es la siguiente, que como cristianos debemos compartir nuestras bendiciones con aquellos cercanos a nosotros. Esa es la realidad. Como cristianos debemos compartir nuestras bendiciones con aquellos cercanos a nosotros y con cuantos podamos, como lo vamos a seguir viendo en este mensaje que les estoy presentando. Noten, el amor al prójimo incluye a nuestros enemigos, incluye nuestra familia y amigos. Y ahora me paso a nuestros padres.
A los israelitas se les dijo en el verso 3 de Levítico 19, cada uno temerá a su madre y a su padre. Este texto repite el quinto de los 10 mandamientos. Requiere que los hijos teman u honren a sus padres. Sabemos que hoy a los hijos pequeños se les manda a obedecer a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando crecen, el Señor requiere que los hijos cuiden a sus padres y ancianos, o a sus padres ancianos, mejor dicho. En cada etapa de la vida, los hijos deben mostrar respeto y honrar a sus padres. Mire, yo le estoy repitiendo para que se nos grabe bien: amar a nuestros enemigos, amar a nuestras familias y amigos, amar a nuestros padres, y ahora me paso a amar a los ancianos. Los israelitas habían de respetar no solo a sus propios padres ancianos, sino a todos los ancianos. Habían de honrar a todos los ancianos. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice, yo Jehová. En todas las etapas, nuestra época no es la excepción. Hay personas jóvenes, hombres o mujeres jóvenes, que detestan a los ancianos, que tratan mal a los ancianos. Esto es algo verdaderamente fuera de orden, fuera de serie. Estas instrucciones pueden ser necesarias aún más hoy en día, hermanos y amigos. Este versículo conecta precisamente ese respeto por los ancianos con la reverencia a nuestro Dios. Hay que pensar que el mandamiento procede de Dios. Puede que sugiera que aquellos que se nieguen a honrar a los ancianos también pueden deshonrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está diciendo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mire qué hermoso es el principio que nosotros tenemos para con nuestro Dios, y debemos, hermanos, de corregir esta mala actitud, comenzando por mí mismo y para todos. Si la hemos tenido, tenemos que corregir esta actitud para con los ancianos. Yo no me refiero a los ancianos de la iglesia, a los que gobiernan la iglesia, me refiero a los ancianos de edad. Es lo que aquí está hablando esta situación, hermanos. Claro, los ancianos que gobiernan la iglesia merecen nuestro respeto, pero esa es otra situación muy diferente a lo que aquí estoy tratando. Me paso a otro rubro tan interesante, hermanos, y me refiero a los empleados. Los empleadores, o sea, podemos sustituir esta palabra por los patronos, los patrones. Los empleadores o patrones en Israel no habían de engañar a los jornaleros que contrataban. Miren lo que dice la Sagrada Escritura: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mire, yo le doy esta aclaración. En esa cultura, las personas eran contratadas a diario y se les pagaba al final del día. Es como hoy en día es muy común, hermanos, buscar a una señora o joven, como sea hermana en Cristo
o una amiga para que nos ayude a los quehaceres de la casa hoy en día, los quehaceres cotidianos. Y cuando esta persona termina su jornada desde la mañana hasta la tarde, tenemos que darle su salario de ese día. Sería algo duro que a esta persona le dijéramos: no, mire, le voy a pagar, como usted va a venir mañana, le voy a pagar mañana. Si un hombre contratado en aquel tiempo no recibía su paga hasta el próximo día, probablemente no tendría nada para comer ni alimentar a su familia esa noche y el siguiente día. En otras palabras, como quien dice, no tendría dinero para dejarle a su esposa para que alimentara a sus hijos. En nuestros días, hermanos, puede ser fácil para los empleadores o para los patrones deshonestos aprovecharse de sus empleados. Sin embargo, un empleador o un patrono que ama a su prójimo como a sí mismo, tratará a sus empleados de la manera que él desearía que lo trataran. No engañará a un trabajador con su salario. Engañar con un salario a una persona contratada en aquel tiempo era, y lo es ahora, en efecto, oprimir y robarle al prójimo. Yo me quedo acá en esta primera parte, hermanos. Le ruego, en el amor del Señor, que tenga paciencia, descansemos unos 25 minutos y voy a continuar con esta segunda parte muy interesante, hermanos, para que nosotros veamos lo que es realmente el amor al prójimo desde todas las facetas, desde todos los ángulos que he prometido que tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios.